Gracias por recordarlo, Santiago. Sí, ya voy a empezar a grabar. Gracias, profe. Sí. Ok, sí, distribución de probabilidad continua. Antes de, bueno, igual ya la voy a empezar a proyectar. Antes de entrar en el detalle, recordemos por favor todos que aquí se trata, vamos a ver, aquí alguien me puso otro mensaje. Claro que sí, Clarisa, de acuerdo con lo que pusiste. Aclaro también, perdón, otra última aclaración, disculpen, administrativa aquí, que les prometí la vez pasada que esta sesión iba a ser más corta, ¿verdad? Para no tenerlos aquí un martes santo hasta las 9. Entonces lo que hay es esta sesión para explicarles lo que necesitamos de teoría, de entendimiento para poder resolver la práctica. Y les dejo esa práctica que es no evaluada, muy importante, por favor. Esa práctica no es evaluada, pero sí les recomiendo mucho que la hagan, sobre todo como para que se preparen para el caso de la próxima semana. Entonces, para que sepan que, bueno, esa práctica la pueden hacer, ya sea que si quisieran hacerla hoy, bienvenidos, o si no, en cualquier otro momento antes del próximo martes. ¿Ok? Inclusive para este caso, inclusive recomiendo que la traten de hacer individualmente, ¿verdad? Eso ya es decisión de ustedes, pero así se aseguran que realmente estén entendiendo lo que haya que entender. De todas formas, la próxima sesión, empezando, igual doy un espacio para si hay dudas o comentarios antes de empezar con el caso. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos de variables continuas. Y les decía, entonces, para recordar, las variables continuas son aquellas que pueden adoptar, recuerden, una cantidad infinita, ¿verdad? No contable, no podemos enumerarlos, la cantidad de valores que puede adoptar esa variable en un espacio determinado. Hablábamos de todo lo que son variables de medición, ¿verdad? Como el tiempo, ya sea que le pregunto a alguien por años, ¿verdad? O por ¿cómo se llama? El peso, ¿verdad? La temperatura. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya de verdad hasta me da pena seguir diciendo que qué pena, pero bueno, de alguna forma vamos a terminar hoy, créanme. Ok, entonces, y ni siquiera había empezado con la presentación. El tema entonces es, estoy grabando, déjeme ver, estoy grabando, sí, y presentando, ¿verdad? Ok. El tema es entonces que estamos hablando de estas variables continuas. Y eso es importante decirlo porque la vez pasada, por ejemplo, hablamos de variables que son de tipo binomial o experimentos binomiales, que era el caso de cuando hablamos de cuantas, por ejemplo, ¿verdad? Recuerdan la práctica donde hablaba de un grupo de 6 turistas, cuál es la probabilidad de que 2 quieran quedar con su grupo, o 3 o 4, y bueno, todas las combinaciones, ¿verdad? Con las que ustedes se divirtieron la vez pasada. Estas son conteos de personas, ¿verdad? Son una cantidad innumerable de personas. Aquí vamos a hablar de variables que son entonces cuya cantidad de valores no es enumerable. Y las primeras dos variables sobre las que vamos a hablar, dos tipos de variables, son esta uniforme, que es bastante intuitiva, como ustedes van a ver ahora, y una muy importante, que es la distribución normal, que es quizás la distribución de probabilidad más importante que tenemos en el instrumental de la estadística. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de la distribución de probabilidad uniforme, tenemos lo siguiente. Y fíjense sobre todo primero en el gráfico y no le hagan caso primero a esto que está escrito encima, ¿verdad?
anotado en esa figura, sino lo que está aquí en la figura original, que está entre los valores A y B, marcado en color azul, ¿verdad? Básicamente la idea aquí es cuál es la probabilidad, o sea, hay valores posibles entre A y B. ¿Okay? Los únicos valores que puede asumir X están ubicados entre A y B. Y lo que es particular a esta variable es que todos los valores que están entre A y B, que de nuevo no los podemos enumerar, no son contables, todos esos valores, como se nota acá arriba, son, son la misma probabilidad, tienen la misma probabilidad, que es 1 entre B menos A. ¿Ok? Entonces y eso está determinado de tal forma o sea, este valor está determinado de tal forma para que justamente todos los valores en medio de estos dos A y B tengan la misma probabilidad. ¿A qué se nos parece eso? Ese tipo de comportamiento. Bueno, es el mismo si se fijan en su naturaleza, o sea, por las características. Es el mismo comportamiento del caso discreto, o sea, cuando sí puedo contar la cantidad de valores, de por ejemplo cuando lanzo el dado, ¿verdad? O cuando saco una carta de un naipe, ¿verdad? Dijimos en ese caso que todos tienen la misma probabilidad. ¿Cuál es esa probabilidad? 1 entre la cantidad de posibles resultados. Recuerdan que un sexto, por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, o 1 entre 52 cuando saco una carta de un naipe. Pero eso es, de nuevo, cuando son esos 6 casos o 52 casos. De todas formas, son situaciones en las que yo puedo contar la cantidad de posibles valores. Aquí es la misma naturaleza, tenemos la misma probabilidad para todos los valores de X, solo que no puedo contar los valores de X. Es una cantidad infinita de puntos. Ok, entonces, lo que decimos es que para la función de probabilidad, o la distribución de probabilidad, la f de x, cualquier probabilidad para cualquier valor de x va a estar dada por 1 entre b menos a. O sea, no depende de x. No vea que aquí no está x en ningún lugar. Entonces, no importa cuál sea el valor de x, yo siempre voy a decir que es 1 entre b menos a, mientras ese valor de x que me estén preguntando esté entre a y b. ¿Okay? Y 0, como notan aquí, menor que a, cualquier valor es 0, la probabilidad, y mayor que b, cualquier valor es 0, la probabilidad. Entonces, esta función, esta f de x, me describe el comportamiento que estoy viendo aquí, y que ese es el característico de esa variable que es uniforme. Ok, entonces ahora imaginémonos que en lo que está escrito ahí en rojo sobre la figura, que me interesa saber cuál es la probabilidad ahora de que X sea menor que un valor C, ¿no? Un valor cualquier valor C. Mientras ese valor de C esté ubicado entre A y B, como está puesto en esta figura. Entonces yo quiero saber la probabilidad de que X sea menor que C. Entonces, ¿qué necesito hacer acá? Necesito determinar, en otras palabras, el área, ¿verdad? La suma. Si nos imaginamos aquí como una infinita cantidad de puntos, ¿verdad? De barritas que hay, todas de la misma altura, que es 1 entre b menos a, ¿verdad? Como dijimos, todos esos valores tienen probabilidad 1 entre b menos a. Como si yo estuviera sumando todas esas infinita cantidad de barras. Ustedes recuerdan la vez pasada que, solo como para que nos diera un poquito de agrura, recordamos el momento de que esa suma infinita de términos, ¿verdad? Es la definición de una integral. Ahorita no nos interesa tanto porque aquí tenemos la ventaja de que justamente esto es una función que se llama también rectangular, ¿verdad? O sea, tiene la misma altura para todos los puntos, entonces se puede resolver también diciendo que la probabilidad de que un valor de X sea menor que C, sabiendo que no puede ser menor que A, ¿verdad? Menor que A, todos los valores en 0, va a ser
la puedo sacar como por geometría, si quieren, ¿verdad? O sea, es la proporción que representa esta distancia, la diferencia entre C y A, ¿verdad? Esta distancia con respecto al rectángulo, la distancia total entre A y B. Entonces lo que digo es que esa probabilidad es C menos A entre B menos A. Así de sencillo, digamos, ¿verdad? Entonces, ese sería como un concepto que para estos temas de distribución de probabilidad uniforme, pues es útil, ¿verdad? El poder resolver los problemas de una forma así como geométrica, ¿verdad? Haciendo proporciones entre diferentes rectángulos. Y la otra cosa que nos interesa aquí, recuerden que para cualquier tipo de distribución que hablamos, siempre nos va a interesar el valor esperado y la varianza de X. Aquí con más razón, queda claro que esos valores son teóricos, ¿verdad? O sea, si son valores, aquí la pregunta es, ¿cuál es el valor si yo tuviera que sacar una muestra aleatoria de valores de esta distribución uniforme? ¿Cuál es el valor más probable que suceda? El valor representativo, ¿verdad? El promedio de todos esos valores. Esa es esa esperanza de X. Y en este caso, la esperanza de X va a ser exactamente el centro entre esos dos valores, entre A y B, ¿verdad? O sea, esta rayita que está aquí como a modo de ejemplo puesta en medio de esos dos, en el rectángulo. Ese es conceptualmente la esperanza de X. Me interrumpen si hay algo que estoy diciendo que sea en otro idioma, por favor. Ok, bueno, pero no puedo evitarlo, compañeros. Nada más para que nos haga sentido y también para integrar las cosas que ustedes, digo, integrar, el combinar las cosas que ustedes han estado ya viendo en su carrera. Perdón, aquí el poder obtener, ¿verdad?, esa probabilidad de que un valor sea menor que C, siguiendo esa figura que vimos antes, es la integral, o sea, la suma de todas esas rayitas, ¿verdad? De todos esos palitos, que es una cantidad infinita de palitos, ¿verdad? Que tienen todos altura 1 entre B menos A. Entonces voy a sumar, hacer esa suma infinita de términos de A a C, ¿verdad? Y con respecto a Y, ¿verdad? O sea, la integral es con respecto a Y, porque esa es la variable que me interesa acá. Entonces Y es, o sea, la solución de esto, como aquí no está Y, ¿verdad?, es la integral de 1 prácticamente, y la integral de 1 es la variable Y, multiplicado por este 1 entre B menos A, que es B menos A, ¿verdad? Dividido entre B menos A. Y eso se evalúa entre C y A. Esto es de las integrales que, dado que ustedes me dijeron, la mayoría de ustedes me dijeron que ya lo habían llevado, de las integrales más sencillas. Si igual algo no suena, me avisa. Y a la evaluación entre C y A me daría entonces C entre B menos A menos A entre B menos A, que es lo mismo que C menos A entre B menos A. Y ese es ese mismo resultado que obtuvimos simplemente haciendo la relación de las distancias aquí, ¿verdad? C menos A entre todas las distancias B menos A. ¿Ok? Entonces decíamos que para confirmar, ¿verdad?, que se trata de una distribución de probabilidad, cuando yo sumo todas las probabilidades, una variable discreta, sumo la sumatoria, es esto de acá, ¿verdad? Sumo todas las probabilidades de todos los posibles valores de Y, me da 1, ¿verdad? Y en el caso de la continua, lo que hago es integrar, es lo mismo, ¿verdad? Es una suma infinita de términos de esa F o esa P de Y, de todos los posibles valores de Y, con respecto a Y. En este caso, lo que voy a hacer es integrar entre todos los valores posibles, que es entre A y B, como está definida esa función, de 1 entre B menos A con respecto a Y. Y eso, como ustedes saben, ¿verdad?, igual que hicimos ahorita en el caso de entre C y A, aquí 1 entre B menos A
por y, que es el resultado de la integral, ¿verdad? 1 integrado con respecto a y daría y, evaluado entre b y a. Entonces aquí voy a tener b, que es la primera, ¿verdad? B en lugar de y, b entre b menos a, que es la segunda evaluación, entre b menos a. Y esto sería b menos a entre b menos a, que confirmamos entonces que es 1. O sea, esto sí es una distribución de probabilidad, porque el área que hay debajo de esta curvita, eso es lo que estamos diciendo en otras palabras, de esta recta, el área que hay en este rectángulo azul suma 100% o suma 1. Y por tanto, esto es una distribución de probabilidad válida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtenemos el valor esperado de y? Recuerdan ustedes, o les pido que recuerden, que el valor esperado de y, en su momento hablamos del valor esperado de x, de una variable, pues, va a ser, si ustedes recuerdan por ahí, en los Excel lo que hacíamos era multiplicar cada uno de los valores de x, aquella tarea que ustedes volvieron a trabajar, cada uno de los posibles valores de x lo multiplico por su respectiva frecuencia o por su probabilidad. Entonces, x por f de x, ¿verdad? Más el siguiente valor de x por su probabilidad, más el siguiente valor de x por su probabilidad, y así iba. Y después sumaba todos esos productos de cada uno de los valores por su probabilidad, ¿verdad? Entonces decíamos que era la sumatoria de x por f de x. Eso es lo que hacíamos en el Excel y así obteníamos el valor esperado. Eso fue lo que ustedes trabajaron en sus archivos de la tarea. Aquí está puesto esto mismo, compañeros, compañeras. Está el mismo concepto. Fíjense que aquí está el valor de y, cada uno de los valores de y, por su respectiva probabilidad. Y por f de y. Y todo esto lo voy a calcular. ¿Sí? Voy a hacer esa suma de producto como hacíamos en el Excel. Solo que ya en el Excel era una cantidad finita de valores, ¿verdad? Ustedes ahí ponían la cantidad de materias que los estudiantes matriculaban o no recuerdo ahora cuántas ausencias había, por ejemplo, en determinados cursos o grupos durante un periodo. Bueno, una cantidad de ejemplos y de escenarios que ustedes se imaginaron o obtuvieron de datos que entonces son finitas, ¿verdad? O sea, obviamente no era una cantidad infinita de posibles valores, sino era contable. En este caso, hablando de una variable continua, no son contables esa cantidad de valores, pero lo que estamos haciendo en esencia es lo mismo, ¿verdad? Estamos multiplicando cada uno de los valores de y por su probabilidad, por la f de y todo eso lo hacemos entre los posibles valores de y, que están en este caso la uniforme entre a y b. Entonces, la integral, ¿verdad? La f de y en este caso, la probabilidad asignada a cada uno de los valores de y es 1 entre b menos a. Recordemos, es el mismo valor constante para todos los valores de y. Solo que ahora estoy cada uno de los valores de y multiplicándolos por este 1 entre b menos a. ¿Sí? Entonces, por ahí seguimos igual. Cuando tengo que obtener la integral de una función, que es esta y por 1 entre b menos a, y la integral solamente la obtengo directamente sobre lo que tenga que ver con y. Lo que no tiene que ver con y lo puedo sacar como constante la integral. Todo esto es recordando lo que ustedes hayan visto de estos temas. 1 entre b menos a sale de la integral e integro solamente de a a b y con respecto a y, ¿verdad? Y de y. Y en este caso ya no es la misma regla que vimos antes, ¿verdad? Bueno, en realidad sí en el fondo. Elevo, ¿verdad? Lo que me dice la integral, la antiderivada también se le dice, ¿verdad? Es elevo o le sumo un valor, ¿verdad?
una unidad al exponente y divido entre ese mismo valor que quedó en el exponente. O sea que el resultado en este caso de la integral sería y al cuadrado, ¿verdad? Sumo, aquí es y a la 1, es y a la 1 más 1, y a la 2, entre 2. ¿Okay? Que es esto que tenemos acá, y eso lo voy a evaluar entre b menos a. Y al cuadrado entre 2, evaluado entre b y a. Entonces, voy a tener b al cuadrado, que es este que está acá, y a al cuadrado. Correcto. Y eso, ¿verdad? A la hora que multiplico estas dos cosas, ¿verdad? Y al cuadrado, b al cuadrado menos a al cuadrado entre 2, que es lo que está acá. Y abajo me queda el b menos a, es estos términos que me están quedando acá, ¿verdad? Y esta, también aquí les estoy cayendo mal hoy con la memoria que les estoy pidiendo que hagan. Esa es la tercera fórmula notable, ¿verdad? Recuerdan que cuando nos decían cuánto da a más b al cuadrado, ¿verdad? Que uno tenía que desarrollar. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. O a menos b al cuadrado, entonces más bien era a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y la tercera era más bien cuando decían, ¿y qué pasa si tengo b más a por b menos a? Y el resultado es b al cuadrado menos a al cuadrado. Por ende, esto que tenemos acá es b menos a por b más a. ¿Okay? Entonces aquí se elimina el término b menos a con el b menos a que estaba en el denominador. Y me queda b más a entre 2, o que es lo mismo a más b entre 2. O sea, el promedio de ese rango de valores entre a y b. Ese es el valor esperado. Ok, ya por aquí ya seguramente le estoy provocando un pequeño dolor de cabeza. Pero, pero es importante que nos quede claro que lo que hay aquí para calcular un valor esperado en el fondo son estos conceptos, ¿verdad? Que son los mismos que vimos para la variable discreta. No solo algo que nos hace sentido desde un punto de vista geométrico, como ubicar algo en el centro de una distribución que tiene los mismos valores mismas probabilidad para todos los valores de y. Ok. Nadie va a tener que integrar nada para efectos de los ejercicios, por si acaso. Sigo prometiéndoles. En la variable discreta, nada más para contrastar, decíamos que el valor esperado también era el centro de esos posibles valores, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eran los posibles valores del lanzamiento de un dado. La cantidad de resultados era contable, como dice ahí la figura también. La FY es 1 entre n, o sea, 1 entre 6. Y si yo aplico lo mismo que acabo de hacer para la variable continua, es decir, multiplico 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, y así me voy hasta 6 entre un sexto, y sumo todo eso, el valor esperado es 3,5, que es el centro de esta distribución discreta. ¿Verdad? Como está puesto acá. Entonces, es el mismo concepto, compañeros, compañeras. La misma idea. Ok, entonces, la distribución de probabilidad, entonces, va a ser 1 entre n para el caso de una discreta, que es la figurita que tenemos aquí arriba. 1 entre n, igual, si fuera entre a y b, en este caso a y b sería para el lanzamiento de un dado, por ejemplo, 1 y 6. Va a tener un sexto para esos 6 valores. Y en el caso continuo, como no los puedo enumerar, ¿verdad? No los tengo separados de esta forma, sino que los tengo como un área, como un área sombreada aquí de A a K, el valor K. Entonces, como dijimos antes, siempre la probabilidad de que X sea menor o igual a K va a ser la relación entre esas distancias, ¿verdad? Entre K y A y B y A, que sería la distancia total de posibles valores.
Y aquí lo que acabamos de obtener, ¿verdad? El valor esperado de X es A más B entre 2, el promedio, el punto medio entre esos dos. Y la varianza de X sería B menos A al cuadrado entre 12. Y si les acabo de caer un poquito mal explicándoles de dónde sacamos la esperanza de X, con la varianza de X seguramente voy a terminar de perder los amigos que tenga por acá. Entonces no lo vamos a extender aquí, pero es aplicando exactamente lo mismo, ¿verdad? La esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X, toda esa esperanza elevada al cuadrado y así voy poco a poco despejando para llegar a este término B menos A al cuadrado entre 2. Por ahí en la UCR sí molesto en un curso de economía un poco más avanzado a la gente. Aquí ustedes me lo creen a menos que alguien tenga esa espina matemática como para profundizar en eso. Entonces, esas serían las dos características que nos interesarían obtener. Vean en este caso, ¿verdad? Un ejemplo de esto práctico tenemos un geyser, ¿verdad? Es este fenómeno natural, probablemente algunos de ustedes lo habrán visto, que hace una pequeña erupción de agua, pequeña no, bastante grande en realidad, cada cierto tiempo. Déjame omitir aquí. Entonces, este geyser en particular hace erupción cada 91 minutos. Bueno, vamos de tour ahí, ¿verdad? Entonces, si su guía turístico destina 20 minutos para la visita, ¿verdad? O sea, básicamente el señor o la señora se baja del bus y dice, lamentablemente solo tenemos 20 minutos, entonces yo quisiera, ustedes y yo quisiéramos saber cuál será la probabilidad de ver la erupción, ¿verdad? Entonces yo tengo sí, desde el momento 0 hasta el momento 20 minutos es lo que tengo, y quisiera saber cuál es la probabilidad de poder ver la erupción. Entonces vean que aquí esto es básicamente decir la probabilidad, nos dijeron que para acá, para todo ese espacio, entre 0 y 91, es la misma probabilidad, entonces 1 entre 91, y eso lo multiplico por 20, que es la cantidad de minutos que me dijeron que podía estar por ahí. Entonces, bastante intuitivo, si se fijan, ¿verdad? La relación de 20 entre 91. Dado que todos esos minutos tienen la misma probabilidad de que ocurra la erupción. Entonces sería un 0,22, o sea, un 22% de probabilidad tenemos de ver el, el geyser, ¿verdad? Ok, esa sería una situación en la que calculo la probabilidad, ¿no?, que me interesa. Y la otra situación es, más bien aquí, supongamos que usted llega a un edificio y va a tomar el elevador para su piso, para el apartamento o lugar donde vaya. El elevador, perdón, dura entre 0 y 40 segundos para llegar. Suponiendo que la distribución de tiempo es uniforme, ¿cuál es el valor esperado y la varianza del tiempo de espera? El tiempo de espera, pues, de uno en el elevador para llegar al piso. Entonces, el valor esperado va a ser el punto medio entre ese 0 y 40 segundos, ¿verdad? Como acabamos de hablar. O sea, 40 en realidad que es, perdón, 40 más 0 entre 2, sería 20 en este caso. O sea, el valor más probable de suceder sería 20 segundos. Y la varianza de X sí sería B menos A, ¿verdad? Dijimos, entonces es 40, el valor mayor, menos 0, el valor menor, elevado al cuadrado, dividido entre 12. Aquí sería 1600 entre 12, que es 133,3. Aquí omití el decimal. Esa sería la varianza de esta variable. ¿Qué quiere decir esto del 20 y la varianza de X 133? Quiere decir que si yo, o sea, ¿qué quiere decir este valor esperado y la varianza? Lo que quiere decir es que si yo hago esto como una rutina, ¿verdad? Lo hago continuamente, es muy probable que yo me vaya a encontrar que el promedio del tiempo que yo duro para llegar al piso, donde voy, son 20 segundos,
y que cuanto se separan normalmente, igual de esta varianza, yo podría sacar la desviación estándar sacando la raíz, ¿verdad? En este caso deberían dar algo cerca de entre 11 y 12. Entonces el valor esperado es 20 con una desviación estándar entre, digamos, con 11 segundos. Entonces es posible que a pesar de que el promedio de lo que yo duro es 20 segundos, es de esperar que algunos valores anden entre 9, inclusive 30 o 31 segundos para llegar al piso. O sea, que es relativamente variable esto, ¿verdad? Disperso, los tiempos que yo dure para subir. Todo esto lo sé yo porque sé que la variable es uniforme. Vean que el enfoque o el paradigma que estamos usando aquí es totalmente otro al de la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva también obtuvimos promedios y varianza, desviaciones estándar, coeficientes de variación y todas aquellas cosas con las que se divirtieron ustedes. La diferencia es que ahí teníamos una muestra, teníamos datos con los cuales sacar ese valor esperado y la varianza. Aquí no tenemos muestras, sino que lo que decimos es, a priori, sabiendo cómo se comportan esas variables, yo puedo hablar de valores esperados y de varianzas teóricas. ¿Okay? Y eso es lo que nos interesa también, aparte del hecho de calcular probabilidades como esta que está aquí arriba. Bueno, esa es la distribución de probabilidad uniforme, compañeros, compañeras. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Fórmula de varianza, entonces siempre se divide entre 12 o es solo en este caso. Siempre entre 12, Sofía. Siempre es Ok, así. B perfecto. menos A al cuadrado entre 12. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, hablemos de la distribución de probabilidad normal. Les decía que esta probablemente es la distribución más importante que aportó la estadística o la matemática estadística. Em, por algo que les voy a comentar la próxima sesión teórica. Todavía no estamos como para explicarles a profundidad por qué es la más importante. Por el momento nada más quiero contarles, antes de que nos mareemos con esa formulita que está ahí abajo, esa f de x, contarles que esto apareció, la distribución normal nació hace ya varios siglos atrás, en el siglo XVIII. Sí, dice uno la inventó, ¿verdad? Sí, la calculó, la determinó un, un catedrático de la Universidad de Heidelberg en Alemania, se llamaba Friedrich Gauss. Lo que con el problema que se toparon, por el cual tuvieron que desarrollar o ver cómo llegaban a este tipo de distribución, es que justamente ya no servía, ¿verdad?, el calcular las probabilidades con las variables discretas, como lo que vimos con la de binomial, y la Poisson y este tipo, sino que eran variables que tenían comportamiento continuo, que no eran enumerables, no se podían sumar así. Y lo otro que habían estado observando es que había cierto comportamiento normal. O sea, ese comportamiento normal era que había una cierta acumulación de valores hacia el centro, ¿verdad?, una cierta frecuencia incrementada hacia el centro de una distribución, y alrededor de esos valores iban entonces decreciendo exponencialmente bastante rápido, caían las probabilidades hacia valores más lejanos al centro, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Okay? Entonces, había ciertos fenómenos, ciertas variables que tenían ese comportamiento. En aquellos tiempos, pues se hablaba menos de negocios y más de fenómenos naturales, físicos, ¿verdad? O eléctricos, inclusive estaban ya descubriendo algunas de esas leyes o patrones, ¿verdad?, que demostraban las cosas para ir inventando ciertos de los artefactos que para nosotros hoy son totalmente normales en el uso. Y entonces querían saber cómo podían calcular probabilidades
que sucedieran ciertas cosas, ¿verdad? En ese tipo de variables, ¿verdad? En mediciones de luz, de densidad, bueno, imagínense ya todos los fenómenos físicos sobre los cuales se podían hacer mediciones y por tanto no eran variables discretas, sino variables continuas. Eso, yo les cuento ese tipo de fenómenos, pero igualmente ustedes lo podrían aplicar a variables monetarias, ¿verdad? A variables de tiempos de espera para problemas de negocio. O sea, esto se aplica a cualquier tipo de operación o de variable que también pueda ser de nuestro interés en las disciplinas en las que estamos trabajando, estudiando. Entonces, y además es bastante común ver ese tipo de fenómenos, ¿verdad? El fenómeno, entonces, en resumen, es alrededor de un valor central, que aquí le llamamos con esta letrita griega mu. Por ahí en la Poisson lo habíamos utilizado ya también. Aquí también es el valor esperado, por cierto, ¿verdad? El valor con mayor probabilidad, ese mu. Alrededor de ese valor hay tantos valores hacia abajo, ¿verdad? En esta parte izquierda de mu, como valores a la derecha, hacia arriba. Entonces hay un 50% hacia arriba de mu y un 50% hacia abajo de mu. ¿Qué es la diferencia con respecto a la distribución uniforme que acabamos de ver? La diferencia, si se fijan ustedes acá, es que no todos los valores de X, por misma definición, el concepto que acabo de comentarles, no todos los valores de X tienen la misma probabilidad. De hecho, ninguno tiene la misma probabilidad. El más alto, la probabilidad más alta la tiene mu, pero después de eso decrece muy rápidamente o exponencialmente, como llamamos. Y valores lejanos a mu tienen muy poco, después crece exponencialmente hasta llegar hasta mu. Y el asunto es, si nos imaginamos esto, es como si cortáramos esto acá o como si fuera un papel y lo doblamos, ¿verdad? Va a ser un espejo perfecto, un lado versus el otro. ¿Ok? Entonces, las características, el valor esperado, entonces es mu, y la desviación estándar, o sea, de cuánto se alejan en promedio cada uno de los valores de X con respecto a este valor mu, la denotamos o la escribimos con esta letrita griega que es sigma. Es esta como esta O con un rabito. Y la X es esta variable normal. Entonces, lo que duró el señor Gauss, cuando les digo Friedrich Gauss, suena así como era con un viejito ahí de 70 años se encerrado en un cuartito desarrollando esto. No, era un muchacho de 17 años que duró 4 años desarrollando este teorema, ¿verdad? Y estas funciones. O sea, de los 17 a los 21, y ahí lo hicieron catedrático de la universidad. Y tuvo muchos más aportes y una vida muy productiva, académica, científica. Y bueno, lo que encontró para describir este fenómeno es esto que la f de x, ¿verdad? Que la función que describe este comportamiento es 1 entre sigma por la raíz de 2pi. Este pi es la constante pi que probablemente ustedes conozcan y hayan visto. Por ahí hasta camisetas hay con esto, ¿verdad? Que es 3,14, bueno, todos esos números periódicos, ¿verdad? Que no terminan literalmente, ¿verdad? Es infinita la cantidad de dígitos, pero es una constante que tiene que ver con temas geométricos, que por ahí también vimos en el colegio probablemente. Y luego eso lo multiplicamos por E, por la constante E, la E de Euler, ¿verdad? Es que es otro conocido amigo de aquellos tiempos. Y esa E, esa que describe un comportamiento exponencial. Bueno, exponencial es que la tasa de cambio, o sea, cuánto crece esto va cambiando conforme va cambiando el valor de X. Eso es lo que hace algo exponencial. Está elevado a los términos que tienen que ver también con mu y con sigma, ¿verdad? Que aquí es menos x menos mu al cuadrado entre 2 veces sigma al cuadrado. Entonces esta es la función de x que ni mucho menos vamos a intentar aquí tratar de imaginarnos o replicar lo que hizo Gauss para llegar a eso. Eso es materia de un doctorado. Sino que la vamos a dar por hecho, ¿verdad? Esa es la función. Pero vean que entonces lo que implica eso también es
para efectos de lo que nos interesa, nosotros nos podría interesar cuál es la probabilidad de que un valor sea X, sea menor que cualquier valor que marquemos acá, que digamos, bueno, me interesa este valor K, algo que marquemos por acá. Y entonces lo que nos tocaría es integrar esta función, lo mismo que hicimos con la uniforme, integrarla desde menos infinito, que por cierto estaba desde menos infinito, hasta ese valor K. ¿Ok? Y hacer eso, compañeros, compañeras, es un dolor de cabeza que no tiene palabras, ¿verdad? Porque esta funcioncita, a diferencia de la uniforme, no es nada bien portada para integrarla. Hay que hacer muchas operaciones muy complejas para poder obtener esas probabilidades. Sin embargo, si se imaginan ustedes un poco de esa historia, ¿verdad? Ese relato sobre el señor Gauss, una vez que obtuvo esta función, esta f de x, bueno, primero aplausos, ¿verdad? Muy bien, gracias por ese hallazgo. Pero luego, en términos prácticos, lo que me interesa, ¿verdad? Cualquiera de estos científicos en su momento, imaginémonos hoy probablemente más gente que tiene que resolver problemas de negocio, preguntando, bueno, pues yo necesito saber cuál es la probabilidad de que pasen ciertos fenómenos, ¿verdad? De que sea menor que tal valor K o que el otro valor C o lo que queramos, ¿verdad? Entonces decía, bueno, sí, lo que me va a tocar entonces sí es integrar esta función, es para poder obtener esas probabilidades. Entonces, igual que para nosotros es un dolor de cabeza sin comparación, para él era una pequeña incomodidad probablemente, ¿verdad? En todo caso era un ejercicio un poco complejo, ¿verdad? Entonces, pues lo hizo un par de veces y después de eso ya dijo que por ahí no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? O sea, si ahora viene cada uno de estas personas que tienen problemas concretos a preguntarme que cuál será la probabilidad de tal, vean que todas esas personas, imaginémonos a alguien, me devuelvo aquí un segundo, imaginemos a alguien que tiene un problema con calor, ¿verdad? Que ciertas, cierta material se caliente más de tal temperatura porque a partir de ese momento ya se destruye o se degrada y ya no sirve para un proceso industrial. Entonces, supongamos que ahí tiene un valor, ¿sí? Un valor de una media de temperatura que normalmente están esos materiales y una desviación estándar de tanto valor también. O sea, unas diferencias que en promedio andan los valores alrededor de ese mu. Y que a partir de cierto valor, ¿no? A partir de cierto valor K, por acá ya pasa esto que se degradan o se pierden los materiales. Entonces ahí, o sea, lo que llegaban esas personas es con un valor de mu y un valor de sigma para ese caso, para un tema de temperatura. Y luego llegaba otra gente que hablaba de por ejemplo, precipitación, ¿verdad? Profe, creo que se le fue el audio. Sí. Profe. Creo que no nos escucha. No se escucha, yo creo. Si le escriben al chat, Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan aquí? y ahora Ya. sí, profe, es Ya, que ahora sí. Gracias por avisar, muy amables. Gracias. Bueno, les decía entonces que imaginémonos, nada más imaginémonos al pobre Gauss ahí sentado, ¿verdad? Bueno, no es como que tuviera mucho que hacer, probablemente más que hacer esto, y otras cosas que lo apasionaran, probablemente tampoco mucho. Pero el pobre carajo recibiendo a cuantas situaciones y fenómenos y problemas se les ocurre a ustedes en la universidad y fuera de la universidad, ¿verdad?
Entonces, hasta hay pocas cosas que podríamos tratar de imaginarnos cómo funcionaba la cabeza de ese señor. Pero en este sentido, sí, por lo menos, perdón, para tener empatía aquí y decir, sí, probablemente esa dinámica iba a ser un tanto cansada, ¿verdad? O sea, no era viable. Y además probablemente se estaba haciendo un cuello de botella para poder responder las probabilidades y las situaciones que la gente tenía de inquietud de qué podía pasar. Recordemos que aquí estamos como en el corazón de lo que hace la estadística, ¿verdad? Lo que digamos, ese es como uno de los padres de la estadística, porque aquí lo que estamos hablando es de poder cuantificar la incertidumbre. Vean que todas esas personas trabajaban con situaciones en las que decían, yo no sé qué tan probable es que llueva más de esta cantidad de milímetros. Si eso pasa, pierdo la cosecha. Bueno, entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de perder esa cosecha. O el otro, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que esa temperatura de ese material sobrepase tal nivel? Porque a partir de ese momento se hace más frágil y más probable que se quiebre en otros procesos. Todas esas situaciones no se dieron con Gauss, sino que esas preguntas estaban desde antes. Lo que ayudó Gauss a hacer acá es a decir, ok, yo ahora tengo una forma de calcular la probabilidad de que esas cosas sucedan. Y con base en eso, entonces, ya decir, esa probabilidad era mayor de lo que yo quisiera como científico en el campo o como dueño del negocio o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que yo quisiera que sea. Entonces había que hacer cambios sobre el proceso, ¿verdad? Había que cambiar el material o había que ayudarle a las plantas en el tema de agricultura de alguna forma para que no se vieran impactados por esa cantidad de lluvia, ¿verdad? Porque ni modo que yo pudiera evitar la lluvia. Entonces, el hecho de que yo pudiera calcular esas probabilidades tenía un impacto sustancial, ¿verdad? Significativo sobre cómo se trabajaban y se operaban o se gestionaban los procesos científicos, procesos de negocio, insisto, en lo que ustedes quieran, ¿verdad? En cualquiera, porque el asunto es simplemente poder expresar las variables que nos interesan para tomar decisiones en términos de estas distribuciones de probabilidad. Entonces, bueno, estaba parado aquí el señor Gauss y había que resolver esto de una forma práctica, ¿verdad? Entonces lo que dijo es, lo que les voy a preguntar de aquí en adelante no es su valor ¿de qué? De X y de mu para yo integrar esa función con esos valores particulares, sino que voy a crear una medida estandarizada, o sea, una misma pregunta, una misma forma de medir las cosas. No importa cuál sea la variable, perdón, no importa cuál sea el valor de mu y cuál es el valor de sigma, ¿verdad? O sea, cuál es el valor esperado ni cuál es la desviación estándar. Lo único que les voy a preguntar es a cuántas desviaciones estándar se encuentra tu valor de interés del promedio. Y eso hay que leerlo como 20 veces. Pero lo que dijo es, lo único que te voy a estar preguntando es, ese valor de X, cuando vos me decís, por ejemplo, supongamos que esa temperatura de la que estábamos hablando, a partir de la cual ese material se degrada, ¿verdad? Pierde sus propiedades, es 40 grados. ¿Verdad? Y la temperatura promedio a la que anda esos materiales es 35. Ese es el valor de mu. Y la desviación estándar es 5. Quiere decir que en promedio las temperaturas que se registran de ese material se desvían en 5 grados centígrados de ese 35. Entonces, si yo como investigador llegaba donde el señor Gauss y le decía, vea, tengo esta situación para que me calcule las integrales y la probabilidad correspondiente. Tengo 35 de promedio, 5 de desviación estándar y el valor crítico a partir del cual ya no me sirve, ¿verdad? Ya tengo problemas con la calidad del material o que se degrada, es 40. Entonces Gauss, después de que ya llegó a este punto en que ya no era viable seguir respondiéndole a todo el mundo sus situaciones particulares, lo que me hubiera dicho es, no,
Esto que me estás diciendo no me sirve. Lo que yo necesito que me digas es, ese 40, ese valor que decís que es crítico para vos, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentra el promedio? O sea, ¿qué tan diferente es ese valor del promedio? Entonces yo le hubiera dicho, bueno, son 5 centígrados más, son 40 grados contra los 35. Ok, son 5 centígrados más, pero ya te dije que no me interesa si son centígrados, colones, dólares, milímetros, lo que usted quiera, no me interesa. Lo único que me interesa es cuántas desviaciones estándar son esos 5 centígrados. Bueno, dado que la desviación estándar es 5, dijimos hace un rato, entonces lo que tendría que decirte es que ese valor que para mí es crítico, esos 40 grados, está a una desviación estándar del valor del promedio. Okay, la diferencia entre 40 y 35 son 5 centígrados y eso es exactamente una desviación estándar. Ah, bueno, muy bien. Entonces lo que querés saber es qué tan probable es que un valor de tu variable, que de nuevo no me interesa cuál es, se desvíe a más de una desviación estándar del promedio. Sí, exacto. Eso es lo que necesito saber. Perfecto. Entonces, esa es la medida que creó el señor Gauss. Como segundo paso después de haber encontrado su función de probabilidad. Esta forma de trabajar se entiende hasta acá, compañeros, compañeras. ¿O hay Sí, dudas? profe. Buenísimo. Ok, entonces daban como resultado o como posibilidad estos escenarios, ¿verdad? Lo que decía, bueno, ¿con qué me llegaron estas personas acá? Bueno, con valores de mu diferentes, ¿verdad? 0, en algunos casos aquí había un 0 en la curva azul, que está marcada con azul. 0 con una varianza de 0.2, o sea, bastante poco variables. La gran mayoría de los valores estaban concentrados alrededor del 0. Había pocas diferencias, ¿verdad? Era muy, muy angosta esa distribución. Otra distribución tenía el mismo centro, el mismo valor esperado, 0, pero con una varianza de 1. Entonces, esta es esta curva roja que ustedes ven acá. Hay más diferencias entre los valores, ¿verdad? Se hace un poco más ancha. Y en el caso todavía más fuerte, ¿verdad? El mismo 0, vean la curva amarilla, 0 con una varianza de 5. O sea, hay más todavía diferencias entre los valores. Bueno, esa es una de las observaciones que hacemos y la otra es que puede ser que tenga la misma, una varianza similar a la de 1, de hecho un poco menor, pero el promedio en -2. Entonces vean cómo estos valores de mu y de sigma cuadrado determinan la forma de la distribución y la posición de la distribución. Recuerdan que hablábamos de medidas de posición y de medidas de variabilidad cuando hablamos también de estadística descriptiva. Lo mismo tenemos acá, ¿verdad? Y aquí en esta otra, en esta curvita de abajo, esto es una regla interesante, muy útil, digamos, que obtuvieron otros matemáticos estadísticos posteriores a Gauss, rusos. De hecho, hay un famoso que se llama Chebyshev. Esta se llama la regla empírica o la regla Chebyshev, que lo que determinó de una manera práctica es que si trabajamos con esto, con el valor promedio y las desviaciones estándar, podríamos llegar a determinar ciertos niveles de probabilidad de que se desvíen esas desviaciones estándar. Y vean que aquí estamos hablando de ese mismo concepto, ¿verdad? Con respecto a un valor central, ¿a cuántas desviaciones estándar se encuentran los valores? Era con respecto a esta pregunta que les expliqué acá. Entonces, lo que dijo Chebyshev con base en lo que trabajó Gauss es que a una desviación estándar, cuando yo le resto una desviación estándar al promedio, ¿verdad? Al 0, y le sumo otra desviación estándar, entre estos dos valores hay 34,1 hacia abajo y 34,1% hacia arriba. O sea, siempre recuerden que son la misma cantidad hacia abajo que hacia arriba. Esa es la propiedad de simetría perfecta en la distribución normal. Entonces, a una desviación estándar lo que diríamos está la suma de estas dos probabilidades, ¿verdad? Más o menos una desviación estándar, 68,2% de los valores. La suma de estas dos cosas.
a dos desviaciones estándar, ¿verdad? Que aquí está la misma distancia, otra vez una desviación estándar más hacia abajo, ¿verdad? Y una desviación estándar más hacia arriba. Sumamos ya no algo parecido a 34,1, sino 13,6%. Y este es el comportamiento exponencial que les decía, ¿verdad? Que va disminuyendo rápidamente los valores. Entonces, 13,6%. Bueno, sumo a los dos lados 13,6% y en suma a estas cuatro áreas que están acá, darían 95,4%. Y por último, en el último rango, si se fijan aquí, bueno, último más o menos, en realidad podrían ser mucho más, pero ya para llegar casi al 100%, estoy a menos 3 desviaciones estándar y más 3 desviaciones estándar. Sumamos 2,1 y 2,1 al 95,4% que les acabo de decir y nos daría 99,7% que estaría cubierto, ¿verdad? Todos los posibles valores, de todos los valores que están entre más o menos 3 desviaciones estándar, abarcan 99,7% de la distribución. O sea, casi el 100%. ¿Ok? Entonces, eso está relacionado con otros conceptos, ¿verdad? Otras teorías o formas de trabajo, paradigmas que ustedes probablemente habrán escuchado en ingeniería industrial, es muy en calidad, es muy utilizado el enfoque de Six Sigma. Hay gente que se certifica en ese tipo de metodologías. Y lo que está detrás es esto, ¿verdad? Six Sigma, o sea, 6 desviaciones estándar, 3 hacia abajo, 3 hacia arriba, nos abarcan casi el 100% de las posibles fuentes de error, ¿verdad? Y así logramos controlar la calidad en un prácticamente 100%. Entonces, eso es lo que está de fondo de idea de este tipo de enfoque de Six Sigma, pero tiene también aplicaciones muy prácticas como, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos otra vez con este ejemplito hipotético que les decía, del material que tiene un promedio de temperatura de 35, una desviación estándar de 5, y yo no le hubiera preguntado al señor Gauss de cuál es la probabilidad de que sea 40, sino que le he dicho, bueno, me preocupa mucho que pase 60 grados, 60 grados. Me hubiera hecho la misma pregunta, bueno, ese 60, ¿a cuántas desviaciones está de tu promedio? Entonces yo le hubiera dicho, bueno, de 35 y 60 hay 25 grados de diferencia, y esos son 25 entre 5, 5 desviaciones estándar. ¿Qué me hubiera respondido sin sacar ninguna integral y sin calcular nada, con base en esta regla empírica? Bueno, 5 desviaciones estándar está más allá de lo que ya está marcado aquí como área, ¿verdad? O sea, la probabilidad ya tiende a ser prácticamente cero. Entonces, si te preocupa que pase los 60 grados, no debería preocuparte. O sea, teniendo un promedio de 35, un valor esperado de 35 y una desviación estándar de 5, es prácticamente nula la probabilidad de que sea más de 60. Y por otro lado, para volver a la pregunta original que le hice, de cuál es la probabilidad de que sea 40 grados o más, digamos que ese 40 sea el valor crítico realmente para que me deteriore el material, entonces lo que me hubiera dicho es, ok, entonces esto como me dijiste que ese 40 grados es una desviación estándar arriba de tu promedio, entonces lo que te voy a decir es que es 13,6 más 2,1 más 0,1. Estas tres áreas que están acá, que serían 15,8%. Esa es la probabilidad de que se deteriore tu material. Entonces ya con base en ese 15,8% ya podría yo tomar otras decisiones, ¿verdad? De cómo trabajar o cuidar o hacer cualquier otra cosa con mi material, porque probablemente no me guste tanto la idea de que casi que 1 de cada 6 veces se me degrade y se me descomponga los materiales que uso. ¿Hasta aquí hace sentido todo, compañeros, compañeras? Todo bien, profe. Buenísimo. Ok, otra situación acá, digamos, es lo que relacionado, digamos, con esa aplicación de la regla empírica que acabamos de ver. Supongamos que tengo un promedio de 100 y un sigma de 10.
¿verdad? Entonces, si a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 130, ese 130 está a más 3 desviaciones estándar. ¿Verdad? O sea, sí, más de 3 desviaciones estándar. Y la probabilidad de que eso suceda debería ser muy baja, como acabamos de ver, ¿verdad? Muy, muy baja. Yo no necesito calcular ninguna integral, no necesito ninguna tabla, ninguna Excel, nada, ni similar, para poder responderle a una pregunta que me dice, mira, con un promedio de 100, es bastante probable que aparezca alguien con 130. No, eso no es probable si la distribución es normal. Y por otro lado, si me dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre 80 y 120? Aparezca un valor entre 80 y 120. Eso está a menos de 2 desviaciones y más 2 desviaciones estándar, ¿verdad? Está menos 20 más 20, entre 10, es menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Y eso corresponde prácticamente a un 95% de probabilidad. Un poquito más, pero prácticamente 95%. De hecho, si ustedes preguntan a la gente que trabaja o ha usado esta regla, la recuerda como 68% para más o menos una desviación estándar, 95 para más o menos 2 y 99 para más o menos 3 desviaciones estándar. Así es como la recuerdan popularmente. Preciso sería 68.2, 95.4 y 99.7. Entonces, bueno, aquí ¿99 está. qué, profe? Perdón. ¿Perdón? ¿99 punto qué? 99.7. Gracias. Claro. Entonces, esta variablita de la que hemos estado ahí hablando, ¿verdad? Como esta que acabamos de hablar, 80 menos 100 entre 10, sería esta menos 2 desviaciones estándar que usamos para decir este término acá, menos 2 desviaciones estándar. La operación que estamos haciendo es esta, ¿verdad? 80 menos 100 entre 10, eso es el que nos da el menos 2. Menos 20 da esta operación aquí arriba, entre 10, menos 2. Y esto no es ni más ni menos que la variable normal estándar, que es el invento de Gauss para resolver las situaciones sin importar la variable y básicamente solo interesándome a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de X del promedio. O sea, cuánto es esta distancia entre X y mu expresada en términos de sigma. Esta Z es la variable normal estándar. ¿Okay? Entonces, si partimos de este otro ejemplo, ahora para llegar a una situación, digamos, un poco más compleja, supongamos que tengo una desviación estándar de 8,9, que está aquí arriba indicada, un valor promedio, mu, un valor esperado de 32, y quiero saber cuál es la probabilidad de que un valor sea mayor que 40. Un valor de Y sea mayor que 40. Entonces vean que aquí no es exactamente una desviación estándar, ¿verdad? Es un poquito menos que una desviación estándar porque si le sumo 8,9 me da casi 41. Y aquí el valor que aparentemente nos interesa es 40. Entonces la pregunta es cómo obtengo ahora esa probabilidad sin poder usar la regla empírica esa que vimos. Entonces para eso utilizamos la distribución de probabilidad normal estándar, que se parece a la distribución normal original y básicamente lo que hace es decir, ok, ahora como todo lo estoy expresando en términos de a cuántas desviaciones estándar se encuentra el promedio, entonces el mu, lo que le estoy diciendo al valor de x igual a mu, le estoy restando mu, o sea, es 0. El valor esperado de la desviación de la normal estándar es 0. Y cualquier desviación estándar que tenga, esa variable la voy a dividir entre su propia desviación estándar. Entonces siempre va a ser 1 la desviación estándar. Entonces, si se fijan ustedes acá, si sustituyo esos valores, 0 para mu
y 1 para sigma, queda esta función que está acá. 1 entre la raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado entre 2. Eso es aplicando a esta misma distribución los valores de 0 para mu y 1 para sigma. Así obtengo esta distribución normal estándar. Y esa, ¿verdad? Para cuando trabajamos con las tablas y no tenemos Excel, ¿verdad? O alguna otra aplicación disponible, lo que hizo el señor Gauss también después de eso fue dedicarse a crear estas tablas. Estas tablas lo que están haciendo es indicando lo siguiente. Y ustedes los van a encontrar, perdón, las van a encontrar en el libro de Anderson, en el libro de Miguel Gómez también. Pero lo que ustedes van a encontrar, lo que nos vamos a encontrar aquí es que estos valores de Z están enumerados de la siguiente forma. Dicen, el primero es el primer dígito que ustedes ven antes del punto acá, es el entero, ¿verdad? O sea, el entero en este caso es 0, el número entero es 0, y después vienen los decimales. Entonces aquí es 0.0, y el segundo decimal que combina con este 0.0 está indicado acá. Entonces 0.01, 00, 0.01, ¿verdad? Aquí sería el 1 después de este 0, y así me voy hasta 0.09, que sería este valor de acá. Entonces, ¿qué está indicado dentro de la tabla? Así leo los valores. Entonces, si me interesa, por ejemplo, el 1.04, entonces me voy 1.0 y me voy con la columna del 004. Y lo que está adentro, todos estos valores que ustedes ven aquí adentro son las probabilidades de que Z sea menor, ¿verdad?, que un valor, que este valor que estamos determinando acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de que X sea mayor que 0, yo sé que es, dado que, recuerdan que aquí está el 0 en el centro, exactamente la mitad de la distribución está arriba del 0. Entonces, 50%. Si ya me muevo 0.01 a la derecha, ¿verdad? O sea, ya quiero saber la probabilidad de que un valor sea mayor que 0.01. Recuerden que es 0.01 para el segundo decimal. Entonces la probabilidad ya es un poco menor, 0.496. Y de esa misma forma puedo proceder hasta llegar, ¿verdad?, por ejemplo, al 1.04 de 9. Entonces la probabilidad de que un valor sea mayor que 1.04 es 0.1492. Ya pasé por todos estos valores hasta llegar a 1.04. 0.1492. Y así determino entonces las probabilidades para cualquier situación utilizando la distribución normal estándar. Entonces tengo una variable que me dicen que es normal, tiene un comportamiento normal, o sea, tiene simetría en su distribución. Hay tantos valores a la izquierda como hacia la derecha de un valor central. Luego sé cuál es el valor esperado y la desviación estándar de esa distribución. Y luego determino ese valor de X que me interesa, ese valor crítico por algún motivo que me interesa calcular. Lo expreso en términos de la distancia que está del promedio en términos de la desviación estándar. Para calcular esa Z entonces, y ese valor de Z es el que se le asigna una probabilidad usando estas tablas. Entonces, para esta sesión lo que me interesaba es que a ustedes les quedara claro del tipo de variables que estamos hablando, del tipo de procedimiento que se sigue y entonces poder determinar las probabilidades. Y para eso, entonces, si ustedes no tienen comentarios sobre esta parte, podríamos ver dos ejemplitos de la práctica esta que les comenté ahora. ¿Alguien tiene algún comentario o una pregunta para si no pasar a un ejemplito de la práctica?
Entonces, voy para acá. Ok, ¿están viendo el Word todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que nos dice, en el caso de la distribución, voy a hacer un ejemplito de la uniforme y otro de la normal, ¿no? Para familiarizarnos. En la distribución uniforme dice, supongamos que en un quiz hay 30 participantes. Una pregunta se le da acá a todos los 30 participantes y el tiempo permitido para responder a esa pregunta es 25 segundos. Encuentre la probabilidad de que un participante conteste en los primeros 6 segundos. Entonces, aquí estamos suponiendo sí, que cada uno de los segundos, dentro de esos 0 a 25 segundos, tiene la misma probabilidad de ocurrir. Eso es lo que estamos suponiendo para usar la distribución uniforme. Entonces, aquí, ¿qué hacíamos, compañeros, compañeras? ¿Alguien recuerda qué teníamos que tomar en cuenta en la distribución uniforme? ¿Cuáles serían aquí los valores de A y B? O sea, ¿cuál es el máximo y cuál es 0 el y mínimo? 30. ¿Perdón? 0 y 30. Esos serían los participantes, ¿verdad? Pero aquí, digamos, como me están preguntando sobre los segundos, lo que 0.25. 0.25, ¿verdad? O sea, es la misma probabilidad, 0 segundos, 1 segundo, hasta llegar a 25 segundos, exacto. Entonces, básicamente lo que tengo es B menos A, ¿verdad? Decíamos que las probabilidades de todos los valores es 1 entre B menos A, sería 1 entre 25 para todos los valores que están en ese rango. Y lo que está arriba, ¿verdad? Lo que la probabilidad hasta 6 segundos, inclusive en los primeros 6 segundos, sería entonces ese valor de 6 sería como el C que comentamos, ¿verdad? Ese valor de C que está entre A y B, está entre 0 y 25. Y lo que nos diría entonces aquí es que la distancia entre 6 y el mínimo es 0, ¿verdad? 6 menos 0, 6 entre 25 menos 0, o sea, 25, o sea que la probabilidad en este caso sería 6 entre 25, ¿verdad? Esa sería la probabilidad de que las personas, los participantes contesten en los primeros 6 segundos. Ok, bueno, ese sería... Profe, Sí, dígame, Alison. perdón. ¿Puede volver a repetir lo del 25? Eso es como un estimado, ¿cierto o no? Lo que nos dicen es que hay, o sea, lo que es posible, el tiempo permitido para contestar es 25 segundos. Y dado que estamos trabajando con un problema donde ya nos están diciendo que es de distribución uniforme, lo que debemos suponer es que entre 0 y 25 segundos, cada uno de esos segundos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Ah, Por qué eso, profe, gracias. por eso es 1 entre 25, Alison, exacto. Perfecto. Bueno, y algo similar hay que hacer con estos otros casos, nada más para no entrarle a estos, no más bien para dejarles a ustedes ahí que se entretengan. Quiero aprovechar de una vez para que calculen cuánto sería el valor esperado en este caso, compañeros. ¿Cuál es el valor esperado? O sea, si yo no supiera cuántos segundos van a durar estos señores, de hecho no lo sé, no he observado, acabo de darles la pregunta para que la contesten. ¿Cuál es el valor más probable que duren para contestar todos? Sería ser 25 menos, 25 menos o más, no sé si era menos más 0, 25 más 0, exacto, Sofía. Ajá. entre 2. Perfecto, o sea, 12.5 segundos. Exactamente. Ok, muy bien. ¿Y la varianza? O sea, que en promedio esperaríamos que en 12,5 segundos hayan contestado la pregunta. ¿Y qué tan
qué tanta variabilidad, o sea, cuál es la varianza, qué tantas diferencias supongamos que puede, o suponemos que puede haber en esos tiempos de respuesta de esos grupos de 30 participantes. ¿Cómo calculamos la varianza? Recuerdan. Era un poco más incómodo, ¿verdad? Tenemos que restar B menos A y el resultado de eso elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 12. Okay, ahí les dije que no les iba a caer mal explicando dónde salía eso. Entonces aquí sería 20, como hizo Sofía ahora para el caso del valor esperado, 25 menos 0, 25, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ustedes me creen aquí, si quieren lo van confirmando en Excel, donde quieran. 625 dividido entre 12 sería 52,1 más o menos. Esa sería la varianza. Y si le saco la raíz a esa varianza de 52,1, deberían dar cerca de los 72, 7,2 o 7,3. Esa es la desviación estándar. O sea, diríamos que en promedio esperamos que la gente dure 12,5 segundos con una desviación estándar, o sea, unas diferencias entre esos valores de aproximadamente 7,2 segundos. O sea que es de esperar que duren entre 5 segundos y casi 20 segundos contestando esas preguntas. ¿Queda claro el caso de la distribución uniforme, compañeros, compañeras? Sí, profe. Perfecto. Ok. Bueno, ese es un ejemplito de eso. Ustedes hacen los otros. En la distribución normal, nos dice esta otra. Una unidad de radar se usa para medir las velocidades de carros en una autopista, una carretera. Como para la policía de tránsito, seguramente las velocidades, o sea, los valores de velocidad de esos vehículos o de esos carros, son distribuidas normalmente, tienen un comportamiento normal, o sea, hay algunos valores hacia el centro y tanto hacia abajo como hacia arriba de ese valor central, la misma cantidad proporcionalmente. Tienen una media de 90 kilómetros por hora y una desviación estándar de 10 kilómetros por hora. 90 y 10. ¿Cuál es la probabilidad de que un carro que escojamos de manera aleatoria esté transitando, ¿verdad? Esté conduciendo a más de 100 kilómetros por hora? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál era la pregunta de Gauss que había que calcular aquí? ¿A cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor que estás interesado en medir del promedio? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿O cómo determinamos la respuesta? Vamos a calcular aquí. Z, ¿verdad? Que es la variable normal estándar, es el valor 100, que es el valor que me interesa, este que está marcado acá. Está a una distancia de 10 kilómetros por hora del promedio, ¿verdad? 100 menos 90. Y eso es, en términos de desviación estándar, ¿verdad? Dividido entre 10, es una desviación estándar. ¿Okay? Entonces, Z es 1. ¿Okay? Y esta, ¿verdad? Ahora lo siguiente es la probabilidad de que una Z, un valor de la Z, sea mayor. Déjenme buscar acá, a ver cómo le hago sea mayor a 1. Vean que acabo de convertir esta pregunta que sea más de 100, lo convertía a que una Z sea más que 1. Correcto. De lo que estoy diciendo es la probabilidad de que un carro se mueva a más de 100 kilómetros por hora es la misma probabilidad de que una Z sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque convertí esos 100
con esta media y esta desviación estándar, lo expresé en una desviación estándar con respecto al promedio. Y esta probabilidad de que la z sea mayor que 1, puedo tomarla de este mismo ejemplito que teníamos aquí, donde me dicen que 1 cerrado, exactamente 1.00, vean que está aquí 1.0, primer decimal, segundo decimal, hasta acá, 0. Es esta probabilidad que están viendo acá, que es 0,1587. 0.1587. Esa es la probabilidad de ver un vehículo que transite a más de 100 kilómetros por hora. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Sí, esto, exacto, Felipe, esa es la actitud. Ahí requiere, eso que acaba de decir Felipe es importante, ¿verdad? Requiere práctica esto, requiere digerirlo, masticarlo para acostumbrarse a estas ideas. No créanme, ¿verdad? Una vez que hayan hecho práctica, estos son unos ejercicios, ¿verdad? Para hacer eso. En el libro de Anderson pueden encontrar bastante más, con las respuestas también y algunos casos desarrollados. Por favor, lo que sí se requiere es practicarlo para acostumbrarme a cómo se resuelven y qué quieren decir estas cosas. O sea, puede ser, en el mejor de los casos, si Alexander no se lució por comunicar mal hoy, en el mejor de los casos, ustedes me entendieron lo que les conté ahora. Pero una cosa es entender lo que les estoy diciendo aquí y otra cosa es dominarlo para hacerlo ustedes. Entonces, por favor, a partir del entendimiento de lo que les conté, que esperemos que haya sido así, apliquen a todos esos tipos de situaciones, por lo menos esta práctica. Ojalá también tomen el libro o pueden buscar perfectamente en internet algo si les queda más cómodo. Prácticas de la normal o la distribución uniforme para variables continuas. Y van a encontrar suficiente material para acostumbrarse y familiarizarse con estos temas. Es necesario, porque si no, créanme de verdad que les va a quedar como algo abstracto. Hizo sentido, pero no estoy seguro cómo lo voy a aplicar. Preguntas, comentarios, compañeros, para cerrar la sesión de hoy. Profe, Sí, Stephanie. bueno, esta práctica vale para lo de la semana o... No es evaluado, Stephanie. No es No, evaluado. no, no. Ok. Me refiero a que si con esto y tal vez en complemento con el libro y si tal vez busco algunos ejemplos aparte, sirve, digamos, como para el... prepararte. Ajá. Exacto, Ok. Stephanie, así es. Exacto. Esa es mi solicitud. Gracias por reforzarlo. Perfecto. Exactamente. Esta es la forma de prepararnos para la próxima semana. Más comentarios, preguntas. De mi parte no, profe, solo queda practicar mucho. Exacto. También, gracias, Mónica, por reforzarlo también. Háganle caso a las compañeras, por favor. Bueno, entonces, tal como prometí, un poquito más tardado de lo que pensé, dado mis habilidades tecnológicas. Pero terminábamos antes. Espero que pasen una Semana Santa ahí en paz, tranquilos y descansando. Y sí dedicándole un ratito a esto, por favor, para que lleguen el martes bien preparados. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. un gusto, que pasen muy Profe, bien. feliz semana. Buenas noches, igual. Chao. Buenas noches. Buenas noches, profe. Feliz semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí. una pregunta, profe. Sí, dime. La tarea 4 que usted nos dio chance para entregarla después, ¿se entregaba hasta hoy o era el día después de clase? No, hasta hoy, Carlos. Ah, ok, es que yo le mandé un correo explicándole que yo pensé que se entregaba después de clase, pero no se la entregué hoy. No Profe, hay ¿y problema, verdad que entonces. esa tarea es entregada por correo? Sí.
Ok, pura vida. Ok, Gracias. perfecto, profe. Ok. Pura vida. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Clarisa, creo que vos me dijiste, ¿verdad? Que querías conversar conmigo. Era solo eso. Ah, era esto. Ah, ok. Sí, pura vida. Bueno, que pase bien. Gracias. Un gusto. ¿Alguno de ustedes, compañeros, quería comentarme algo? Sofía, Felipe, Esteban, Santiago. Profe, Señor. dijo Esteban. que no sé por qué